Muy bien, entonces consideremos siguiente caso, donde se tiene agua que fluye sobre una aleta de un pequeño vehículo submarino. O sea, esta es la aleta del submarino, a una velocidad de 6 millas por hora. La velocidad del agua es de, la temperatura del agua es de 40 grados Fahrenheit y la longitud de la cuerda, la longitud de la aleta, ¿sí? Es de 1.6 pies. Hay que determinar la capa límite sobre, bueno, más bien la capa límite sobre la superficie de la aleta, hay que determinar si es laminar, turbulenta o en transición. Determinar el espesor de la capa límite al final de la aleta, o sea, cuando X sea igual a 1.6 pies, y determinar el espesor de desplazamiento al final de la aleta. Entonces, pues tendríamos las siguientes cuestiones a resolver. ¿Sí? Para poder resolver este problema, pues lo primero que tenemos que hacer es el cálculo del número de Reynolds, ¿sí? Para de esa manera, pues determinar cómo es el régimen, laminar, turbulento o en transición. Entonces vamos a decir que calculamos el número de Reynolds. Y habíamos visto que para calcular el número de Reynolds para un flujo en el exterior de superficies se calcularía de la siguiente forma. Vamos a decir que el número de Reynolds es igual a la densidad por la velocidad, vamos a expresarlo con la letra U, por, ya no va a ser un diámetro porque estamos en el exterior, por una distancia X entre la viscosidad. ¿La viscosidad de quién? ¿La densidad de quién? Pues del fluido, que en este caso es agua, a 40 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, necesitamos conocer pues las propiedades físicas del agua a 40 grados Fahrenheit. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos decir que de tablas para el agua a 40 grados Fahrenheit, que correspondería en grados centígrados a 4.4 grados centígrados, se tendría lo siguiente. La densidad la podemos redondear directamente y decir que esta densidad es igual en unidades del sistema internacional a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Existen diversas alternativas para poder determinar la viscosidad, ¿verdad? Puede ser a partir de correlaciones empíricas, como hemos visto, puede ser a partir de gráficas, o bien en el caso del agua, pues como es un fluido pues altamente utilizado, pues existen tablas para que nos dan directamente el valor de la gráfica, perdón, el valor de la viscosidad en función de la temperatura. Sí, entonces este valor ya directamente de la viscosidad del agua a 4.4 grados centígrados nos da lo siguiente. Nos dice que es igual a 1.5494 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Recuerden, esto se puede obtener de gráficas o bien, ¿cómo se llama? De datos tabulados que se encuentran en las distintas referencias bibliográficas. Entonces es pascal por segundo, ¿sí? Entonces con esto, pues ya podemos hacer la sustitución. Vamos a decir, además que eso lo obtuvimos de tablas y de datos del problema, vamos a decir que se sabe que X, o sea, la distancia de la aleta, es de 1.6 pies, lo cual es necesario transformarlo a metros. Ahorita me dicen cuánto es ese valor. O sea, X es igual a 1.6 pies. Y ese 1.6 pies en metros, ¿a qué sería igual?
Un pie son 0.4876. Ajá, 0.48. ¿Cuánto da? 0.4877. 77, muy bien, metros, ¿verdad? Recuerden, por si ya se les olvidó la conversión, pues podemos decir que un pie es igual a 0.3048 metros, ¿sí? Muy bien, entonces, pues ya tenemos todos los valores, podemos decir aquí que sustituyendo, el número de Reynolds sería lo siguiente, sería la densidad, necesitamos que se quite esta parte de ahí arriba. Bueno, sería la densidad, que la densidad del agua pues la consideramos de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad A nos hace falta todavía hacer el cálculo de la velocidad, entonces pues antes de eso vamos a hacer el cálculo de la velocidad, ¿sí? La velocidad la necesitamos en metros sobre segundos. Entonces sabe que X es igual a 1.6 pies y la velocidad nos dice el problema que es igual a a 6 millas sobre hora, ¿sí? Entonces vamos a ponerle que son 6.0 millas sobre hora. Hay que pasarlo esto a a metros sobre segundo. Entonces hagan la conversión correspondiente y díganme cuánto les da. Según yo, son 160.93 metros sobre segundo. A ver, se me hace un poco grande, pero a ver. No, ¿quién? es 2.6822. Es eso, lo que dijo Fernanda. ¿Metros sobre segundo? Ahí está, ahí está. Sí. Seguros, ya está en metros sobre segundo. Me sigue pareciendo también un tanto grande, pero bueno, si eso les da, pues está bien. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos aquí el valor de la velocidad, que es 2.6822 metros sobre segundo. Entonces, pues sí, ya podemos sustituir aquí, ¿verdad? Dicho valor. X, que es la longitud, en este caso, de la aleta del submarino, que es de 1.6 pies en metros, es 0.4877 metros. Y la viscosidad del agua a 4 grados centígrados, pues habíamos determinado que en tablas nos da un valor de 1.5494 por 10 a la menos 3 pascal sobre segundo. Si se hiciera el análisis dimensional, pues veríamos que el número de Reynolds es adimensional. ¿Cuánto nos da ese valor de Reynolds? ¿Da grande, profe? Pues debería dar grande. ¿Qué tan grande es grande? Es que a mí me da ¿Por qué no qué? 844.268.06. O sea, ok, 844,000, ¿qué más, perdón? 268.06. Muy bien, vamos a dejarlo de esta forma. Y entonces observamos que este número de Reynolds, vamos a decir que de alguna forma, bueno, se observa que el número de Reynolds es mayor a 100,000. Bueno, ponemos así, bueno, vamos a ponerlo 1 por 10 a la 5.
ya es mayor a este número. ¿Sí? Pero, por otra parte, es menor a 3 por 10 a la 6. ¿Por qué esos límites? Por abajo de 1 por 10 a la 5, podríamos decir que el número que es un régimen laminar, y por arriba de 3 por 10 a la 6 es un régimen turbulento. 844,000 pues está en esta zona, entre esto es 100,000 y esto es 3 millones. 844,000 está entre 100,000 y 3 millones. Por lo tanto, concluimos que el régimen se encuentra ¿de qué forma? En una zona de transición, ¿de acuerdo? Régimen de transición. O sea, no es laminar, pero tampoco es turbulento. Estamos en la zona de transición. Y ya simplemente con eso concluimos lo que es el inciso A. Muy bien. Después nos dice, determine el espesor de la capa límite. Dice, determina el espesor de la capa límite al final de la aleta. Bueno, vamos a ver aquí entonces el inciso B. Para esto, vamos a determinar el espesor de la capa límite al final de la aleta. Observamos lo siguiente, tendríamos espesor de la capa límite. Como si fuera un régimen laminar, utilizaríamos esta ecuación. Como no es laminar, tendríamos que hacer la consideración de un régimen turbulento. Entonces podríamos escoger entre esta primera opción y esta segunda opción. Los resultados, pues de alguna forma podríamos decir que deben ser similares. Cualquiera de los dos es válido. Aquí, por ejemplo, observamos aquí dentro de los comentarios lo siguiente, ¿sí? La ecuación aquí, o las ecuaciones del inciso A, nos dice que se utilizan para obtenidos a partir de la ley de séptima potencia, y los del inciso B, obtenidos a partir de un séptimo de potencia combinada con datos empíricos para flujo turbulento en tuberías lisas. Cualquiera de los dos podemos utilizar. Vamos a utilizar pues esta de acá, la segunda, ¿sí? Y pues debe de ser de alguna forma pues válida, ¿no? Entonces la vamos a copiar hacia nuestro documento y lo anotamos. ¿Sí? Vamos a decir que entonces el espesor de la capa límite es lo siguiente. Entonces lo vamos a anotar. Aquí la delta entre X es igual a 0.38 entre el número de Reynolds elevado a la 1/5. Bueno, está bien, vamos a dejarlo así. No quedó. A la 1/5. Entonces nosotros sabemos el valor de X. El valor de X queda a la longitud de la cuerda de la aleta, al menos así está definido en el problema. Es de ¿cómo se llama? 0.4877 metros. Entonces, y ya hemos determinado el número de Reynolds, que es de 844,268,06. Entonces podemos determinar directamente, simplemente sustituyendo el espesor de la capa límite, y vamos a decir que esto sería igual a lo siguiente. O sea, el espesor de la capa límite sería
0.38 por X. Esto pues sería el espesor de la capa límite. Así, ¿verdad? Y entonces sustituyendo los valores conocidos, vamos a decir que el espesor de la capa límite sería 0.38 por X, donde X es 0.4877 metros, entre el número de Reynolds elevado a la quinta potencia, bueno, elevado a la un quinto, perdón, y el número de Reynolds es 844.268.06. Esto me va a llevar a que el espesor de la capa límite sería de ¿cuánto? 0.0120. 0.120. Muy bien. Y esto va a tener unidades de metros, ¿sí? Y entonces decimos que el espesor de la capa límite es de, podemos decir que es de 1.2 centímetros, por ejemplo. Sí, ahí ya al momento de escribirlo de una manera pues más simple de visualizar para nosotros. Ahora hay que calcular, bueno, el siguiente inciso nos dice que calculemos el espesor del desplazamiento igual al final de la aleta. Y aquí fue la cuestión de que es al final de la aleta. Nos pudo haber dicho a una zona intermedia, por ejemplo, a los 10 centímetros, a los 20 centímetros, por mencionar ciertas cantidades. Aquí no lo pedía al final de la aleta, por eso consideramos el valor de X de la longitud de la aleta, ¿no? De la cuerda de la aleta, que es de 0.4877 metros. Entonces, en el inciso C vamos a decir que va a ser el cálculo del espesor del desplazamiento. Y bueno, observamos nuevamente que tenemos dos opciones para calcular el espesor del desplazamiento. Ya sea esta de acá o esta otra, podemos utilizar cualquiera de las dos, pero ya que utilizamos la segunda opción para el espesor de la capa límite, vamos a hacer lo mismo para el espesor de desplazamiento. Entonces lo vamos a copiar hacia acá. Vamos a poner acá arriba y entonces decimos que el cálculo del espesor del desplazamiento sería de la siguiente manera. Aquí es delta con un asterisco. Entre X va a ser igual a 0.048. Es importante recordar que todas estas son correlaciones empíricas. Entre Reynolds elevado a la un quinto. Y entonces despejando, tendríamos que el espesor de desplazamiento sería igual a esto de aquí multiplicado por X. Sustituyendo, tendríamos 0.048 multiplica a X, donde X es 0.48
77 metros dividido entre el número de Reynolds, donde el número de Reynolds es 844.268.06. Eso nos va a dar un espesor del desplazamiento de ¿cuánto? A mí me da de 1.5279. 1.5279, ¿así? Sí, A mí me dio igual, pero solamente que por 10 a la menos 3. ¿Por 10 a la menos 3? sí, por 10 a la menos 10. Ok, sí, porque es lo que les iba a decir, así estaba muy grande. Recuerden que debe de ser menor al espesor de la capa límite, y el espesor de la capa límite pues era de 0.012, ¿verdad? Entonces 1.5279 por 10 a la menos 3 es como si dijéramos 0.0015, ¿no? Si es menor al espesor de la capa límite. Entonces es por 10 a la menos 3. Y estos serían metros, ¿verdad? Entonces, pues podríamos decir, si lo expresamos en centímetros, que el espesor de desplazamiento es de 0.1528 centímetros. Efectivamente más pequeño, un 10, prácticamente 10% del espesor de la capa límite. Y con esto terminamos el problema.